Muy buenas noches. Hoy no voy a dar la palabra en vivo y la voy a hacer grabada porque ya es bien noche. Usted perdone porque esta palabra me tocaba ayer sábado, pero no la pude dar. Me sentía tan mal, tan mal. Y ahora igual, pero hoy levanté ánimo de donde no lo tengo para venir a dar. Porque esta madrugada me dijo el Señor, demandaré las vidas de ti. Las demandaré de ti todas las que se pierden, me dijo el Señor. Todas las vidas que se pierden las demandaré de ti, me dijo el Señor. Entonces tengo que sacar fuerzas de donde no las tengo para venirlas a dar. Porque el diablo no quiere que evangelizamos la verdad. Quiere que hablemos lo que Él quiere que hablemos. Pero aquí no es hablar lo que Él quiere que hablemos, es hablar lo que Dios quiere que hablemos. Muy buenas noches. Este día domingo, primer inicio de la semana, el primer día de la semana, julio 23 del 2023, son las 8:55 de la noche. Como usted ve, ya es bien tarde. La palabra que tenemos hoy en día está en Lucas 1. En el 37 me respaldo lo que mi Señor me dio. Lo vamos a leer del 26 hasta el 38. La palabra que el Señor me dio fue marzo 7, 2023 a las 11:20 de la mañana. Dijo el Señor, el Dios de lo imposible. Esa es la palabra, el Dios de lo imposible. Santo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Señor, la gloria, la honra es tuya, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Señor bendito, poderoso, Rey de reyes y Señor de señor, eres tú, Padre mío. Amén. Santo, mi Señor bendito, poderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, hermanos, vamos a la palabra. Empezamos del 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En Nazaret vivía María, en Nazaret estaba María. A Nazaret envió Dios al ángel, a Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Dice que José era de la casa de David, pero no dice de dónde era María, no dice de qué tribu, no dice de qué tribu era María, pero José sí era de la tribu de David, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, le dijo el ángel, la visitó y la saludó a María. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué lutación sería esta? Como, ¿qué saludo sería este? Decía María. Pero esta mujer era una mujer totalmente guardada para Dios. Era una mujer totalmente para Dios, como nosotros tenemos que ser. Porque si nosotros queremos que Dios se acerque a nosotros, tenemos que aguardarlos para Dios, para que Él se acerque a nosotros y hable con nosotros. Pero nosotros queremos que Dios haga cosas con nosotros sin apartarlos del mundo, sin apartarlos de lo malo, sin llevar una vida en santidad, mucho menos sin oración. Mucho menos en oración. No llevan una vida en oración, llevan una vida sin oración y quieren que Dios haga maravillas. Es que Dios no va a hacer maravillas con nosotros mientras no los apartemos del mundo. Esta mujer era una mujer totalmente aguardada de todo y de todo y se veía que era de oración, porque si no Dios no la hubiera visto. Porque fíjate lo que iba a depositar ahí, una semillita santa, una semillita sagrada la depositó. Aparte que aquella mujer era una doncella, era una jovencita decente. Y ahora jóvenes decentes ya no hay. Decentes ya no hay. Desde chiquita ya andan revoloteando como las gallinas y dentro de la congregación. ¿Has visto las gallinas?
desde pollitas, andan volando, revoloteando por todos lados y ni ponen, nomás revolotean todo. Así andan estas muchachitas dentro de las congregaciones y los papás se los permiten que anden de locas aún dentro de la congregación. Estas muchachitas no llegan a nada. Estas muchachitas cuando llegan a ser totalmente adolescentes y cuando llegan totalmente a casarse, ya llevan un ejército encima. Estas muchachitas ya fornicaron hasta con el perro. No hay muchachitas hoy en día que vayan a su matrimonio sin fornicar. No se casan con el fornicaron, se casan con el otro, con el que la está honrando casándose con ellas, pero con el que fornicaron no se casan. Seguimos. Vamos a ver dónde me quedé. Entonces vamos al 30. Entonces el ángel le dijo, María, acuérdense que estamos en Lucas 1, 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Ves? María encontró gracia delante de Dios. Y para encontrar gracia delante de Dios, ¿por qué debemos de encontrar gracia delante de Dios? Si encontramos gracia es porque tenemos tenemos una etiqueta, que somos personas apartadas del mal, personas apartadas de aquello que contamina, y estamos ahí continuamente sirviéndole al Señor y apartándolo en lo que nosotros podemos de lo malo. Y Dios había encontrado gracia en María. No crea que solo en María puede encontrar gracia a Dios. En el pueblo que está bajo la gracia por el medio del Señor Jesucristo puede encontrar gracia también para depositar el Señor, no para depositar a su Hijo, pero para depositar ministerios. Los ministerios no los del humano, los da Dios, porque Dios sabe a dónde hay una necesidad, porque Dios sabe a dónde tiene un espacio, porque Dios sabe a dónde acomodar a cada quien. Así que los ministerios y los acomodos los hace Dios, no los hace el humano, porque Él sabe. Un empleador, cuando él pone que necesita a un trabajador, él sabe desde que anuncia que necesita un trabajador, él sabe en qué área lo necesita. Así es mi Señor Dios de los ejércitos. Cuando Él pone a las personas, Él sabe a dónde tiene esas plazas vacantes. Por eso es importante que seamos todo el tiempo dirigidos por Dios. Dios manda, Dios reina. Dios es el que los salva. Tenemos totalmente que ser dirigidos por Dios todo el tiempo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Hasta el nombre le dio a la doncella. El nombre del niño le dio. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué dice que su reino no tendrá fin? Porque mi Señor va a venir a reinar. Porque cuando mi Jesús tome el control para reinar, va a ser por siempre. Porque Jesús va a reinar sobre su pueblo. Ahí no va a haber carne reinando. Porque donde hay carne reinando, hay adulterio, hay fornicación, hay delincuentes, hay borracheras, hay drogadictos, hay pecado, hay inmundicia. Por eso no más va a haber humano reinando. El trabajo que hoy en día hace cada presidente en su país, cada presidente cada presidente es puesto, pero no hace nada. No hace nada. Él se mete para robar
y entorpecer más a su pueblo. Para eso llegan los presidentes. Mi Jesús va a ser algo como presidente de su pueblo, pero Él no va a ser para hacer nada de lo que te he mencionado. Va a reinar sobre su pueblo elegido, sobre su pueblo santo, totalmente santo. Y nunca más va a haber otro rey. Él es el único rey que va a reinar sobre su pueblo por los siglos y los siglos. Amén. Por siempre va a reinar mi Señor. Por siempre. No va a ser como estos de carne, que cada cierto tiempo los quitan y ponen otro más ladrón. Él no. Él va a reinar por siempre. A su pueblo. Por siempre. Va a ser su reinado de mi Señor. No tendrá fin, dije, aquí dice, no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando María dijo, no conozco varón, dijo, yo no tengo relaciones con nadie. Porque hablar de conocer, ya conocía a José. Hablar de conocer, ya trataba a José. Pero lo trataba de lejitos, no mayugándose, porque los matrimonios, así son algunas personas que todavía guardan lo de la Biblia, todavía hacen eso. No dan a sus hijas, ni los hombres andan amayugando a las mujeres, no que las dan en matrimonio y van a convivir hasta que se casan con sus esposos. Mientras no conviven, ellas saben que tienen un varón con el que se van a casar, pero van a convivir con él hasta el día que se casen. Hasta entonces conviven con él, mientras no conviven con él, como debería de ser, señores, como debería de ser. Porque la mujer se tiene que estar dejando amayugar y dejando que le metan la lengua hasta aquí? ¿Qué cosas son esas? Hay que casarse primero para que después lleguen los agasajos. Después puedes hacer lo que quieras, es tu marido. Siempre con pudor. Cuando yo digo lo que quieras, en besarlo, abrazarlo, hasta ahí te estoy hablando yo. No te estoy hablando en hacer cosas inmundas en la cama. No te estoy hablando de imitar al mundo en la cama. No te estoy hablando nada de eso. No te estoy hablando de pornografía, de ver pornografía, nada de eso. Te estoy hablando de hacer las cosas como matrimonio en pudor. Pero si decimos que somos de Dios, así debería de ser. Las madres deberían de estar pendientes de sus hijas y que vayan doncellas al matrimonio. Y de estar pendiente de tus hijas, les estoy diciendo que no van a andar en la calle y que te vas a asegurar que esa hija no te la anden amayugando antes que vaya al matrimonio. Una sierva de Dios, señores, una sierva de Dios. Una sierva de Dios. A veces ignoramos las cosas de Dios. Ignoramos qué tan santo es mi Señor. Estamos en las cosas de Dios y desconocemos a Dios. Estamos en las cosas de Dios, los hijos viviendo con nosotros, fornicando, adúlteros, pintándose como las prostitutas y viviendo ahí con una sierva de Dios, viviendo con una de ahí de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado, tener a nuestros hijos haciendo la maldad dentro de nuestra casa, porque nosotros somos siervos de Dios. No debemos de tolerar. El que quiera hacer toda inmundicia, que se vaya de la casa. Pero no debemos de ser culpables de la tolerancia. A mí me molesta que jueguen con el nombre de Dios. Yo estaba viendo un video de una mujer que me di cuenta que en el velorio era que era evangelia, porque se dirigían hermanitos. Y en el entierro 2, 3 hermanitas ahí. Yo las distingo por el manto en Centroamérica.
Pero la mujer que decía hermanito, hermanito, no tenía mantos. Todas despechugadas porque el Dios de Centroamérica es con manto, pero a la desnudez. Se tapan, se medio cubren la cabeza, pero enseñan todas las pechugas. Se medio cubren la cabeza, pero son adúlteras con su cuerpo. Entonces aquella mujer estaba semidesnuda ahí, diciendo hermanitos, hermanitos, hermanitos. Y la hija salía en todas las redes sociales como una ramera. En todas posiciones, enseñando todo, bien pintada. La hija que había muerto, la hija de la mujer que decía que decía de Dios, que había muerto. Entonces, y mostraron también el entierro de aquella mujer, un gran entierro grande. Ahí va la mujer. Decía que era de Dios, pero de Dios no llevaba, porque aquella ni manto se ponía. Aquella definitivamente, algunas hermanas se identificaban con sus mantos, pero aquella ni manto, la que había perdido la hija, ni manto llevaba. Desconocemos las cosas. Que si yo le sirvo a Dios, y si mis hijos están en las cosas de Dios, yo voy a participar en su entierro. Pero si yo soy una sierva de Dios y los hijos no le sirven a Dios y se mueren, yo no voy a participar en sus entierros. Yo no voy a participar. Porque dice la palabra, deja que los muertos entierren a los muertos. Porque dice, porque ellos no forman parte de la casa de Dios, porque ellos no forman parte de Dios. Ellos son mundanos, ellos están muertos. Supuestamente los que están en Cristo Jesús es un pueblo vivo. Y los que están en el mundo están muertos porque están muertos en el pecado. Cuando tú estás en el pecado, estás muerta en el pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a las cosas de Dios, así muera tu mamá, tu papá, tu hijo, si no le servían a Dios, con dolor en nuestro corazón, pero no tenemos que estar involucrados en nada, ni aportar, pero ni un 5, porque desde que tú estás aportando, ya estás formando parte de los muertos. Es una separación completamente, una separación que entierren al muerto, con dolor de tu alma, pero tú, porque el muerto debe enterrar a sus muertos. Así tenía que ser, pero como la mujer también estaba muerta, estaba participando ahí. Yo ya viví eso. Mi madre nunca le sirvió a Cristo y se murió mi madre. El año pasado creo que fue, se me murió. Yo no pude hacer nada, no le estoy diciendo en hacer nada por ella, no. Porque yo no pude hacer nada en lo que es estar ahí, nada. Porque desde que aquella señora se puso mal, Dios me empezó a apartar y a cerrar las puertas. Me las cerró y me apartó. Y me decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Todito el tiempo, hasta me mandó el Señor palabra por un mundano. Y me dijo, pero que no dice la palabra que deje que los muertos entierren a sus muertos. Me dijo, me está diciendo que está haciendo usted metiéndose. Ellos están en su mundo, deje que su mundo entierren a su mundo. Pero usted siga adelante en las cosas del Señor. Y así fue, señores, hasta ahí entendí. No entendemos. Dios lo está hablando a veces y no entendemos. No entendemos. Pero es que no entendemos que nosotros ya somos un pueblo apartado absolutamente del mundo y absolutamente de todo lo que pertenece al mundo. Si tus hijos pertenecen al mundo, que los entierre el mundo. Si tu marido pertenece al mundo, que lo entierre el mundo. Nosotros no tenemos nada que ver. Y que la gente hable, que hable lo que quiera. A mí no me interesa que la gente hable. Yo no como por la gente, ni vivo por la gente, ni voy a agradar a la gente. Yo vivo por aquel que me da el diario vivir. Yo respiro por aquel que me da el aire para respirar. Y estoy de pie por él, porque él me lo permite. Y yo voy a agradar a él y le sirvo a él y voy a agradar a él, no al mundo ni a la familia. Yo voy a agradar a Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que sépalo. Y no ignore las cosas, y así pasa con los hijos en nuestro hogar igual. No debemos de permitir para que Dios no los pase cuenta.
por estar alcahueteando el pecado dentro de nosotros. Porque si usted tiene sus hijas ahí fornicarias y preñadas, ahí que le están saliendo preñadas continuamente, preñadas y sin marido, y usted ahí nomás asolapándolas. Es como que usted no sea, no le puedo decir, es como que usted no sea de Dios. Es como que usted esté posando en un burdel. Y usted sabe que una sierva de Dios no puede estar en un burdel. Pero al permitirle esas cosas a sus hijos, usted ha formado el burdel en su casa. Porque la que quiera andar de perra, que se vaya de la casa. Y el varón igual, que se vayan de la casa, que se vayan a revolcar, pero fuera de mi casa. Para que Dios no me demande a mí. Por mí misma, no me demande mi salvación. No me añada más pecados de los que yo ya tengo. Por un hijo malagradecido que está manchando mi casa. Seguimos. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Con sus sombras cubrió, y así salió embarazada María por medio del Espíritu Santo. Una sombra la cubrió y se embarazó. Que si a veces los ponemos a pensar, nosotros no debemos de pensar nada de lo que hace Dios, porque solo Dios sabe cómo las hace. Porque si nosotros, ¿sabe por qué nunca vamos a entender las cosas de Dios? Porque las cosas de Dios son santas y espirituales, y nosotros somos carnudos y pecadores, no somos espirituales, por eso no las entendemos. Y en nuestra carne nunca las vamos a entender, ni en nuestros pensamientos tampoco. Porque si los ponemos a pensar, el diablo te pone que Dios es un sucio. Así te pone el diablo que es un sucio, que embarazó a María. Porque para que nazca un niño hay que tener relaciones, ¿verdad? Pero es que Dios tiene todo el poder sin tocar. Dios tiene el poder de hacer. Porque Dios en su boca tiene el soplido de vida. Nomás le hace y ya forma la tierra y lo que Él quiere. Él de lodo levanta humanidad. Él no necesita nada porque Él es el creador de todo. Pero el diablo es lo que te mete en la cabeza. Pero mi Dios no necesita. Mi Dios es espíritu. Y Él no hace nada como nosotros, que nosotros tenemos hijos con las partes íntimas. Él no. Él de lodo podía hacer un montón de monitos, y esos monitos de lodo lo forman humanamente personas. Pero el diablo es lo que los hace pensar y muchas cosas. Porque el diablo los pinta un Dios sucio, un Dios perverso. No, el perverso es Él. Por eso todas aquellas personas que hacen cosas sucias y son perversas, ¿de quién son hijas? Del diablo. Porque solo el diablo hace esas prácticas. El poder del Altísimo te cubrirá y con sus sombras, por lo cual también el santo que nacer será llamado hijo de Dios. También el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí me respaldo lo que mi Señor me dio. Yo me respaldo en Lucas 1:37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Aquí, y en el versículo que me respalda a mí, nada hay imposible para Dios, me manda Génesis 18:14. Lo voy a leer porque forma parte del versículo que me respalda. 18:14. Santo mi Señor bendito. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al Altísimo señalado volverá a ti. Y según dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
al tiempo señalado volverá a ti, según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Ese mismo que le anunció a María que iba a venir el Salvador por medio de ella, ese mismo le anunció a Sara el embarazo de Isaac. Seguimos. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Le dejó el mensaje y el ángel se fue de su presencia. Hay una gran, para ser pueblo de Dios, hay una gran negación a muchas cosas. Hay una gran separación de muchas cosas. Así como usted separa cierta ropa, usted va a usar cierta ropa para cierto evento, ¿vea? Y usted aparta aquella ropa, la cuelga, la cubre y cuando se la va a poner la mira que no esté manchada, que no esté sucia. Antes de ponérsela la mira y si es posible le da otra lavada porque llegó el día que él iba a usar. Y llevaba días que lo llevaba colgado, mucho más. Si es blanco, ¿verdad? Usted se esmera mucho más con aquella ropa que